Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. Noticias de última hora. Puerto Príncipe. Estados Unidos advirtió este martes que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití para solucionar la grave crisis de seguridad que vive el país caribeño, ocasionada por el auge de las bandas armadas. Así lo manifestó el subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico, Todd Robinson, durante una visita a Puerto Príncipe, en la que anunció una donación de 60 vehículos y de 200 equipos de protección a la Policía Nacional de Haití. Al final de cuentas, no va a ser la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Van a ser los haitianos, van a ser las autoridades haitianas, va a ser la policía haitiana quienes van a ser responsables de la seguridad en el país, aseveró Robinson en una comparecencia de prensa en la embajada de su país. No obstante, Robinson, quien encabeza la tercera delegación de alto nivel enviada por Washington a Haití desde finales de septiembre, aseguró que la seguridad en Haití es una prioridad para los Estados Unidos. Nada de tropas. Ante preguntas de la prensa, Robinson afirmó que no tiene ninguna información sobre el envío de tropas estadounidenses a Haití o a la vecina República Dominicana. También matizó las declaraciones realizadas hace 2 semanas por la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki sobre la posibilidad de que Estados Unidos apoye a la policía de Haití en su intento de abrir corredores seguros para permitir el reparto de combustible, que ha sido interrumpido por los bloqueos que imponen las bandas armadas. Robinson aclaró que el compromiso de Estados Unidos es trabajar con las autoridades haitianas, en general, descartando de forma tácita el despliegue de fuerzas de seguridad sobre el terreno. Vehículos para la policía. El anuncio más concreto fue la donación de 60 vehículos a la Policía Nacional para enfrentar a las bandas armadas, que han multiplicado sus ataques desde comienzos de septiembre, aprovechando la inestabilidad política agravada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, cometido el 7 de julio pasado. De esos vehículos, 19 fueron entregados recientemente a la policía haitiana y el resto llegarán en los próximos meses, según palabras de Robinson. Además, en los próximos días, se entregarán 200 equipos de protección a los agentes que están en la primera línea del combate contra las bandas. Las pandillas son responsables de secuestros, asesinatos, robos y violaciones que atemorizan a la población y desde mediados de septiembre han causado una crisis de desabastecimiento de combustible, con sus ataques a los camiones cisterna e imponiendo bloqueos de carreteras. Estadounidenses secuestrados. Washington se envió a Puerto Príncipe un equipo del FBI para tratar el caso del secuestro de un grupo de misioneros y sus familias, 16 de nacionalidad estadounidense y otro canadiense. Robinson dijo que no tiene nuevas informaciones sobre el secuestro de los misioneros, que fueron raptados el pasado 16 de octubre cuando regresaban a casa después de visitar un orfanato en las afueras de la capital haitiana. No obstante, garantizó que Estados Unidos colabora estrechamente con las autoridades locales con el propósito de llevar a casa lo antes posible a sus ciudadanos. Esta es la tercera delegación de alto nivel de Estados Unidos que visita Haití desde finales de septiembre. La subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Ufrasaa, viajó a Haití el pasado 12 de octubre para tratar de la cuestión de la inseguridad. 2 semanas antes, el asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, Juan González, encabezó otra delegación a Puerto Príncipe, destinada a tratar la crisis migratoria que también tiene a Haití en su centro. Haitianos, esto se ha puesto muy feo. Siguen los operativos militares en montes, caminos, calles, construcciones y casas abandonadas. Cada día que pasa, más se agrava el estado de desesperación e incertidumbre se ha apoderado de la población haitiana más sufrida, debido a la inseguridad, los secuestros, falta de combustibles y alimentos, medicinas y otros problemas que los han puesto a mirar hacia el lado dominicano de la isla, hacia donde enfilan, en un esfuerzo por ingresar ilegalmente a territorio dominicano. Sin embargo, miembros del Ejército Dominicano y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, trabajan sin desmayo para evitar la entrada masiva de ciudadanos desde el país vecino. Militares al servicio de la 4ª Brigada del Ejército, con asiento en Mao,
que dirige el coronel Germán Rosario Pérez, realizan operativos continuos en montes, caminos, casas abandonadas, construcciones y otros lugares, para capturar a haitianos indocumentados que han cruzado la línea fronteriza norte de manera clandestina. Debido a las continuas operaciones militares, muchos de aquellos que ya están ubicados en algún lugar del territorio, después de haber burlado controles fronterizos o abrirse paso a través de los huecos en la intensa línea limítrofe, han optado por quedarse en sus refugios, y otros que trabajan en diferentes áreas de la economía dicen que lo hacen de acechones, porque los militares e inspectores de migración los persiguen por todas partes. No quiero me atrapen. Esto se ha puesto bien feo. A todos los que no tienen papeles los están apresando y devolviendo a mi país. Yo no quiero que me atrapen, porque no quiero volver a mi tierra, porque las cosas se han puesto muy difícil, proclamó Paul Pierre, un haitiano que trabaja en una finca agrícola de la comunidad Jobo Corcovado, del municipio Castañuelas, en la provincia Montecristi. En al menos 3 meses, soldados de la 4ª Brigada del Ejército, con sede en Mao, ha apresado y entregado a migración, para fines de repatriación, a cuando menos 14.000 haitianos ilegales. Entrarán de nuevo. Al ser depurados y devueltos, muchos dijeron que buscarán la forma de retornar a territorio dominicano, alegando que su país se ha convertido en un territorio difícil de vivir, por la inseguridad, el aumento de los secuestros, la falta de combustibles, alimentos, desempleos y otros males. Sin embargo, diariamente haitianos entran a Dajabón a comprar productos básicos y carburantes que en su país escasean, pero luego con el apoyo de soldados regresan a Haití. En las estaciones gasolineras de Dajabón y otros pueblos fronterizos las filas de haitianos y dominicanos que buscan surtirse de combustible son largas, comprobaron periodistas del Listín Diario. Diferencias. Migración legal e ilegal. Cifra incierta. En República Dominicana no se ha determinado con exactitud la cifra real de ilegales haitianos. La migración legal, o regular, se refiere a las personas que entran o se quedan en un país del que no son ciudadanos a través de canales legales. Es la situación de las personas que están en un país, cuyo estatus no está en conformidad con los requisitos nacionales, ni anti-haitiano ni pro-haitiano, dominicano, quienes a lo largo de la historia pretendieron construir un relato acerca de una actitud dominicana hacia Haití, fundamentada en el anti-haitianismo porque somos racistas y xenófobos, fracasaron estrepitosamente porque la hospitalidad es el sello de identidad propio con raíces multiculturales. Decir lo contrario desde el ar patrio es negar la historia y negarse a sí mismo. Nuestro origen como pueblo está ligado en parte a la misma razón de ser de Haití, 2 colonias saqueadas, expoliadas y mancilladas en su soberanía por el poder colonial cuando América se abría paso como continente pujante. Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Haití, Jamaica y todo el Caribe fuimos, y seguimos siendo, la frontera imperial, como refirió el maestro Juan Bosch en su celebrado libro de Historia de la región, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe frontera imperial. República Dominicana es el único país en la cuenca caribeña que su independencia, su libertad y la construcción de su propia identidad cultural se obtiene a sangre y fuego en una guerra desigual, con un final glorioso no contra España, Inglaterra, Holanda, Francia o Estados Unidos, sino con el vecino Estado haitiano. El Estado y la nación dominicanos no se erigen mediante una lucha contra el poder colonial, sino en una prolongada guerra contra los haitianos. El punto de partida de la historia de ambos pueblos ni siquiera está en ese hecho, de por sí el más trascendente de la historia vernácula, sino en las razones que llevaron a España a ceder 1/3 de la parte oeste de la isla a los franceses en el año 1697 mediante el Tratado de Ryswick. A lo largo de la historia, nuestros ancestros tuvieron que repeler las agresiones imperiales españolas, inglesas, francesas y las 2 norteamericanas, estas 2 últimas en el siglo XX. Los dominicanos, con virtudes y defectos como todo conglomerado humano, en medio de dificultades hemos sabido batallar y avanzar para llegar al punto donde nos ubicamos en el concierto de naciones libres y democráticas del mundo, con desafíos propios de estos países cuyo desarrollo se ve frenado para alcanzar nuevas metas en pro de una sociedad más inclusiva, democrática y civilizada,
Avanzamos en medio de esas dificultades. República Dominicana